Hola mis hermanos, bendiciones. Espero que estén súper bien ahí en su casa, disfrutando de este tiempo de grupos pequeños, de estas lecciones que hemos estado estudiando. Espero hayan hecho su tarea la semana pasada y haber comentado lo que significó para ustedes la lección. Bueno, vamos a pasar a la cuarta lección de nuestro discipulado en grupos pequeños y nuestra cuarta lección habla acerca de la oración. Qué importante es orar. Esta es una de las lecciones que más me apasiona enseñar porque es uno de los hábitos devocionales o el hábito devocional que deberíamos tener todos incorporados en nuestra vida para tener éxito en toda nuestra vida espiritual. La oración es esencial en la vida de un cristiano y es una de las disciplinas espirituales que nos va a costar trabajo llevar a cabo, que nos va a costar desarrollar, pero una vez desarrollado va a ser una bendición tremenda que nosotros podamos disfrutar de nuestra comunión con el Señor. Quiero que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13. Dice lo siguiente: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. El Señor nos enseña que la oración tiene que ser un diálogo transparente, genuino. No necesitamos palabras elocuentes para hablar con Dios. Dios espera que nosotros nos relacionemos con Él tal cual nosotros somos. Así como cuando hablamos con nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros amigos. De esta misma forma Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él. No que estructuremos la oración a tal punto de que hasta que cambiemos la voz para hablar con Dios. No, Él quiere que nosotros seamos genuinos, tal cual somos, muy genuinos, para que hablemos con Él. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien ve todo, te recompensará. Entonces, ¿cuál es el principio a rescatar en este texto? Es que la oración es algo privado. Nosotros debemos orar en privado con el Señor. Si bien es cierto, hay muchas oraciones que hacemos en público o hacemos con las demás personas en conjunto y son de mucha bendición, la mayoría de nuestras oraciones debiesen ser en el ámbito de lo privado. ¿Por qué? Porque es en lo privado donde yo me atrevería a abrir mi corazón al Señor y contarle las cosas que hay en mi vida, lo que me está pasando. Y es en ese tiempo de intimidad donde Dios va a tratar con mi vida y también yo voy a poder expresarle las cosas que hay en mi corazón. Entonces, el tiempo devocional de oración tiene que ser un tiempo a solas con Dios. Ya hemos hablado de que debemos ser intencionales, que debemos preparar nuestros momentos con el Señor. No orar, llegar y orar así como decimos a tonta y a loca, no, sino que debemos preparar un momento para orar con el Señor, preparar una instancia. Ser intencionales para estar con el Señor. Porque si tú no eres intencional ni te concentras para orar, difícilmente vas a poder articular una oración delante de Dios. Tienes que estar concentrado, tienes que estar enfocado en lo que realmente necesitas o necesitamos hacer. Dios quiere que nosotros aprendamos a orar y la pregunta obvia es ¿cómo debemos orar? Bueno, esta misma pregunta fue la que los discípulos le hicieron a Jesús y es lo mismo que nosotros hoy día vamos a estudiar, cómo el Señor nos enseña a orar o cómo la Biblia, ¿cierto?, nos enseña a hacer una oración más o menos en orden para que nosotros aprendamos a orar delante del Señor. Muy bien, vamos a ver qué dice la Biblia. El primer punto de esta enseñanza es la adoración en la oración. La adoración es un punto fundamental y trascendental en nuestra vida de oración. ¿Por qué? Porque es la primera parte de la oración. Cuando adoramos a Dios, reconocemos lo grande, lo poderoso, lo fuerte que Él es, lo maravilloso que el Señor es. Y eso también cumple con el gran mandamiento cuando dice amarás al Señor con todo tu corazón. Nosotros a través de la adoración expresamos nuestro profundo amor hacia Dios. Cuando comenzamos a orar, nuestra primera parte tiene que ser la adoración. Reconocemos
delante de quien estamos. Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es digno de alabanza. Él es lo máximo. Pero no te olvides que también Él es tu papá. Él es tu Padre. Y estás delante de tu Padre Celestial. Para saber cómo adorar al Señor con mayor intensidad y de mejor forma, yo les recomiendo que puedan leer el libro de los Salmos. En los Salmos salen oraciones extraordinarias, salen expresiones de adoración realmente geniales, asombrosas, donde nosotros podemos fácilmente poder aprender a expresarle nuestro cariño, nuestra adoración al Señor con las palabras que también están escritas en la Biblia. ¿Sabían ustedes que en el libro de los Salmos nosotros encontramos los nombres de Dios, las características de Dios, la forma de ser de Dios? Los atributos que el Señor tiene, por ejemplo, Él es poderoso, Él se revela a su pueblo como el Dios que los sana, el Dios que provee, el Dios que protege, el Dios que los defiende, el Dios que los cuida. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia y comenzamos a leer el libro de los Salmos, comenzamos a entender y a comprender cómo es Dios, cómo Él se expresa hacia nosotros, y a través de ese conocimiento nosotros podemos brindarle adoración. Cuando yo sé que tengo un Dios que me protege, que me cuida, que me guarda, que Él es bondadoso, que Él es maravilloso, yo comienzo a reconocer esos atributos, esas características de Dios y comienzo a adorarle con mayor intensidad. Esa es una buena recomendación para aprender a adorar al Señor. Ahora, ¿por qué Dios quiere que le adoremos? La pregunta será, ¿le faltará adoración a Dios? ¿Estará falto de cariño? ¿Estará falto que le digan que Él es lo máximo? Por supuesto que no, hermanos. Dios tiene adoración de sobra. La Biblia nos enseña que hay millares de ángeles que le adoran día y noche. La adoración nos beneficia a nosotros. La adoración nos llena de fe, nos llena de expectativas. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros oramos al Señor y reconocemos lo que Él es y lo que Él significa en nuestra vida, nuestro corazón va creciendo en fe, va creciendo, se va fortaleciendo espiritualmente, porque cuando yo adoro a un Dios tan grande, tan poderoso, y veo la majestad del Señor, y cuando veo mis problemas me doy cuenta de que no es nada, que Dios puede chasquear sus dedos y interviene en mi vida y las cosas se van a solucionar. Por eso la adoración es favorable para nosotros, los que adoramos. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y cuando nosotros le adoramos de esa forma en nuestras oraciones, le rendimos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras expresiones de cariño, tu corazón y mi corazón serán bendecidos. Número 2. La confesión. La confesión también es parte fundamental de la oración. ¿Por qué? Porque a través de la confesión nosotros reconocemos nuestras falencias. Cuando estamos adorando a Dios, reconocemos su grandeza y su poder. Cada vez que le adoramos nos damos cuenta de que Dios es un ser santo, es alguien maravilloso. Es como acercarse a la luz. Y cuando tú te acercas a la luz puedes ver las manchas que hay en tu ropa o en tu cuerpo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en la oración y le adoramos, su santidad nos da a demostrar todas aquellas cosas que opacan nuestra vida. Pueden ser malas situaciones, malas conductas, actitudes que no son buenas, pecados que hay en nuestra vida. Entonces cuando le adoramos al Señor, reconocemos su grandeza y su poder, quedamos al descubierto frente a su santidad y nosotros podemos ver las falencias que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces ahí nosotros comenzamos a confesar nuestros pecados y a decirle: Señor, perdóname, mira los errores, las dificultades, todas las cosas. Orar y confesar nuestros pecados es como entrar a una bodega y encender una luz. La luz es Dios, y cuando nos acercamos a Dios, Dios enciende esa luz en nuestra vida y nosotros nos podemos dar cuenta de todas aquellas cosas que están mal o marchando mal en nuestra vida. Y ahí nosotros abrimos nuestro corazón, confesamos nuestros pecados y el Señor nos lava y nos limpia de toda maldad. David, el rey David, hizo esto. El Salmo número 51 sale registrada la oración de David y quiero que la leamos en esta hora. Dice lo siguiente: Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio
contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas la honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Dios quiere que a través de nuestra confesión, hermanos, nosotros nos mantengamos puros. ¿Sabes qué? Porque cada vez que confiesas tu pecado, tu vida es liberada. Te sientes libre. El no confesar nuestros pecados provoca desgaste espiritual, físico. La Biblia dice que mientras no confesé mis pecados, mis huesos se envejecieron. De hecho, que si no confiesas tus pecados, te vas a poner más viejo. Así es. Así que confiesa tus pecados. Ábrele tu corazón al Señor. Me encanta el texto que leímos en un comienzo, cuando dice, cuando tú ores, cierra la puerta. Porque en ese momento de intimidad con el Señor, yo puedo atreverme a decirle cosas a Dios que a lo mejor no me atrevería a decirle de otra forma. No me atrevería a decirle con una persona al lado. Por eso, en tus momentos de oración, es recomendable y es lo que la Biblia nos enseña, que nosotros abramos nuestro corazón y le pidamos a Dios perdón por todas aquellas cosas que están mal en nuestra vida. El Espíritu Santo te irá mostrando todas aquellas cosas que tú necesitas cambiar en tu vida. Muy bien. El tercer paso es la gratitud en nuestra oración. Cuando entendemos la grandeza de Dios y vemos que tenemos un Dios tan misericordioso, que nos perdona en nuestros errores, en nuestros pecados, en nuestras debilidades, el Señor viene y nos perdona, nos lava, nos limpia con su sangre. Obviamente en nuestro corazón se manifiesta la gratitud y es ahí donde nosotros le damos gracias al Señor por lo bueno que ha sido, por todas las cosas por las cuales Él nos ha bendecido, por haber cambiado nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos mostrarle gratitud al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, siempre demos gracias por todo a Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Una de las principales motivaciones que nosotros tenemos para estar con el Señor es la gratitud. Nosotros no estamos con Dios por obligación, porque tengamos miedo, absolutamente no. Nosotros debemos estar al lado del Señor por gratitud, por lo bueno que Él ha sido. Yo hoy día soy su discípulo. Hoy he decidido seguirle, amarle por sobre todas las cosas, porque Dios ha sido bueno conmigo y yo voy a retribuir eso con mi gratitud, con mi vida. Lo que Dios hizo por nosotros, hermanos, no es un cuento de hadas, no es algo que es un cuento ficticio, una fábula, no. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esa corona de espinas, esos clavos, esos golpes, Él los sufrió por mí. Y yo en gratitud he decidido darle mi vida al Señor. Yo no estoy en esta iglesia enseñando o haciendo estos videos porque la gente me dé las gracias, aunque es gratificante que la gente agradezca o demuestre gratitud por lo que tú haces. Pero realmente nosotros lo hacemos porque Dios nos ha llamado a hacerlo y nuestra vida ha sido cambiada y transformada. Entonces nosotros tenemos tanta gratitud como pastores que estamos dispuestos a sembrar nuestra vida en la causa del Señor, ayudando a la gente a crecer, pastoreando la iglesia o haciendo cualquier cosa dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes gratitud en el corazón, servir al Señor se transforma en un privilegio, en una verdadera honra. Y Dios quiere que tú le demuestres tu gratitud a Él, no solamente con palabras, sino disponiendo tu vida, poniéndola a disposición del reino de Dios. Así que si quieres ser un hombre, una mujer agradecido, pon tu vida al servicio de Dios. Cuando desarrollamos un corazón agradecido, esto provocará madurez espiritual. ¿Sabes qué? Cuando tú vives agradecido, por ejemplo, si una persona te ha ayudado mucho en la vida y ha sido muy bondadosa contigo, tú nunca le robarías a esa persona. ¿Por qué? Porque estás agradecido. Tú dirías, esta persona no se merece esto. Cuando nosotros vivimos una vida agradecida con el Señor, vamos a evitar pecar y fallarle a Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos veamos enfrentados al pecado, nos veamos enfrentados a las dificultades de la vida, nosotros vamos a decir, Dios no se merece esto. Dios
no se merece que yo le falle, Dios no merece que yo peque, porque Él ha sido bondadoso con cada uno de nosotros. Cuarto paso, la súplica en medio de nuestras oraciones. Quiero que abran su Biblia en San Lucas 11:9, le vamos a darle lectura. La Biblia dice lo siguiente: pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Los oídos del Señor, también dice la Biblia, están atentos a las oraciones de sus hijos. Atrévete a pedir como un hijo. Atrévete a hablar con el Señor. No tienes que ocupar palabras con una elocuencia extraordinaria, no. Tienes que ser tal cual eres tú. Tienes que demostrar al Señor que estás haciendo con sinceridad, con autenticidad. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta que nosotros seamos auténticos con Él. Mis hijos nunca, cuando me han pedido algo, nunca me han dicho de la siguiente forma: oh, excelentísimo Padre, oh, Rey de la casa, maravilloso Señor de esta familia. Mis hijos nunca me han dicho eso. Ellos, cuando quieren pedirme algo, me dicen: hola papi, ¿puedes comprarme esto? Necesito esto para, no sé, para el colegio, para mi deporte favorito. ¿Podrías comprarme esto, Señor? Pero ellos lo hacen con naturalidad. Son espontáneos. Ellos no adornan palabras para decirme o pedirme cosas, sino que ellos lo hacen con naturalidad. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Y yo, que tenga recuerdo, nunca he visto a mis hijos pedir permiso para abrir el refrigerador. Yo no sé si en tu casa pedirán permiso tus hijos para pedir el refrigerador, pero lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque son tus hijos y ellos están en confianza en casa. Llegan, entran, ¿cierto? Abren el refrigerador y sacan cosas para comer. ¿Por qué? Porque están en familia. Cuando nosotros suplicamos al Señor por nuestras necesidades, lo hacemos con confianza, porque Él es nuestro papá. Yo no tengo que demostrar algo que no soy. Tengo que mostrarme auténtico. Si tengo necesidades, tengo que decirle: Señor, esta es la situación que estoy pasando, necesito que me ayude. Señor, provéeme en el trabajo, provéeme en mi relación familiar, en mi relación matrimonial, con mis hijos. Señor, mira esto otro. ¿Por qué? Porque estoy hablando con mi papá. Y puedo pedir con confianza porque estoy hablando con papá. ¿Sabes qué? El Señor no solamente quiere que nosotros desarrollemos una oración egocéntrica, que dé vuelta solamente en nuestras necesidades, aunque lo podemos hacer, ¿cierto? Podemos pedir por nuestras necesidades porque estamos hablando con papá, pero el momento de la súplica no es solamente para pedir por nuestras propias cosas, sino también es para pedir por las necesidades de los demás. Y cuando tú haces esto, empiezas a pedir por la necesidad de las demás personas, tú te conviertes en un intercesor. ¿Qué significa intercesor? Alguien que se pone en el lugar del otro. Cuando tú oras por tu familia, cuando oras por tus amigos, por tus compañeros de trabajo, cuando oras por tu comunidad, por tus vecinos, y tú le estás diciendo: Señor, mira, así como yo te conocí, ¿cuánta gente hay que necesita conocerte? Mi vecino, mi primo, mi tío, mis familiares. Señor, ayúdalos, por favor. Cuando suplicamos al Señor, lo hacemos con confianza, porque somos hijos, para pedir las cosas que necesitamos. Pero no solamente para pedir cosas que necesitamos, sino también para decirle al Señor las cosas que necesitamos pedir por los demás. Cuando mis hijos me piden cosas, yo como papá obviamente le voy a tratar de dar todo lo que esté a mi alcance como padre. Pero si hay algo que me pone orgulloso, es cuando mis hijos piensan en los demás y no solamente en ellos. Cuando piensan, por ejemplo, y vamos a tomar helado, y cuando va alguien que no es mi hijo y ellos me dicen: papá, ¿podemos llevar a tal o cual persona con nosotros a tomar helado? Y esa generosidad a mí me encanta. Y yo obviamente voy y los invito. Pero ¿saben qué? Dios se pone orgulloso cuando tú tienes oraciones generosas, cuando tú suplicas, no solamente por tus peticiones personales, sino que pones a otras personas delante del Señor también y empiezas a orar por ellos. Eso demuestra madurez espiritual. Eso demuestra que no tienes oraciones egocéntricas, cuando pides y te pones en la posición de los demás. Queridos hermanos, para concluir esta lección,
quiero decirte que tienes que ser intencional para orar. Tienes que ser intencional para buscar a Dios. No va a ser fácil desarrollar hábitos de crecimiento espiritual. No es fácil disciplinarte en la lectura de la palabra. No es fácil disciplinarte en la oración. Son cosas que cuestan, pero tienes que trabajar porque el crecimiento espiritual tiene como base los tiempos que tú puedas pasar con Dios. Jamás vas a crecer si no pasas tiempo a solas con Dios. Jamás vas a crecer espiritualmente si no estudias la Biblia, si no oras. Sería una ilusión decirte que vas a tener éxito espiritual en tu vida si no tienes tiempos a solas con el Señor. Si desarrollamos una vida de oración, vamos a ser hijos de Dios. Si no lo hacemos, nos vamos a convertir en unos religiosos. Pero si desarrollamos hábitos de oración, nos vamos a convertir en verdaderos hijos de Dios. La oración, querida familia, queridos amigos, es el arma más poderosa que el Señor ha puesto en tus manos. ¿Sabes qué? Las más grandes batallas de tu vida las vas a ganar a través de la oración. Si tú necesitas en esta hora que Dios restaure tu matrimonio, que restaure tu familia, tu relación con los hijos, si necesitas un mejor trabajo, si necesitas un futuro, Dios puede hacerlo a través de la oración. Las grandes batallas las vas a ganar de rodillas. Por eso, hermanos, hermanas, amigos y amigas, es necesario que nosotros aprendamos a orar, aprendamos a conversar con el Señor y a ser intencionales en lo que hacemos. Espero de todo corazón que esta enseñanza haya hablado a tu vida y hoy día mismo tú te atrevas a desafiarte a tener una vida de oración. No pierdas más tiempo, no dejes pasar un solo día más. Entra a tu habitación, cierra la puerta y ora solas con el Señor, porque Dios quiere hablar contigo y Él tiene cosas grandes para tu vida y tu familia que solamente te las dirá a ti en el secreto, en la oración. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones. Amigos, hay tarea esta semana. Ustedes tienen que estudiar el Salmo 27. Así que durante esta semana quiero que ustedes puedan leer en su Biblia el Salmo 27. Ocupen diferentes versiones de la Biblia. Si solamente tienen una Biblia en casa, lo que pueden hacer es descargar la Biblia en su celular. Y esa Biblia que ustedes descargan en el celular tiene muchas Biblias asociadas. Ustedes pueden elegir la versión que más les acomode. Cuando lean la Biblia, lean distintas versiones para tener una mayor perspectiva de lo que la Biblia dice. Así que la tarea es leer el Salmo 27 y cuando les toque reportarse en su reunión de grupo pequeño, ustedes puedan decir qué es lo que más les llamó la atención del Salmo o cómo Dios le habló a través de este Salmo. Les mando un abrazo, los amo mucho y seguiremos orando para que crezcan espiritualmente. Que el Señor les bendiga.